Hola a todos, ¿qué tal estáis? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Allí os encontréis en diferentes países, ¿no? Aquí en Madrid seguimos con el calor, menos, pero tampoco mucho menos. Pero bueno, típico ya de estos finales de agosto. Y hoy tenemos un programa muy especial, porque mientras nos están vendiendo por ahí las cosas como locos, los medios de comunicación occidentales, de que no, tal, Ucrania sigue en curso y tal, es decir, en territorio ruso ocupado y le puede dar la vuelta a la tortilla y puede ganar incluso, todo tipo de disparates, es una cosa. Pero bueno, la realidad es completamente opuesta. De hecho, le queda muy poquito. Ya sabéis que yo vengo diciendo a Ucrania, yo vengo diciendo desde hace mucho que básicamente la guerra de Ucrania estará acabada a finales de verano. Lo vuelvo a repetir, porque yo cuando me comprometo en algo, me comprometo. Es decir, el 22 de septiembre acaba el verano. Si me equivoco, pues me he equivocado, ¿qué se le va a hacer? Yo creo que no, pero bueno. Luego, evidentemente, quedarán flecos sueltos, pero lo que es el grueso del ejército ucraniano, que ya está colapsando, no va a colapsar, ya está colapsando. Ahora hablaremos de todo eso con tranquilidad. Bueno, pues habrá sido derrotado y ya, pues, básicamente lo que quedarán son unidades sueltas, el clásico caos que sucede después de una derrota en el país que ha sido derrotado. Aparte de movimientos políticos, Zelensky intentando huir, en fin, ya veremos. Pero eso ya serán, pues eso, los estertores de Ucrania una vez que ya ha sido derrotada militarmente y que ya no tiene posibilidad de hacer nada verdaderamente reseñable o importante desde el punto de vista militar. Es que, ya digo, a mí no me gusta ser como muchos, digamos, analistas o supuestos analistas, expertos y tal, que van y dicen, no, es que, ¿y qué pasa en Ucrania? Pues nada, es una guerra complicada, ya llevan 3 años, ahora los ucranianos se han metido en Kursk, que es una región rusa, histórica y tal, por tanto han atacado Rusia y para decir eso, hace falta ser analista. Es decir, en el mejor de los casos, describir muy por encima algo y informarte de que efectivamente los ucranianos han pasado la frontera y están en Kursk, y luego pues decir obviedades, que la cosa es muy compleja, que hay siempre elementos de azar, que habrá que ver cómo se comportan los países occidentales, cómo responde Rusia. Esto no es decir nada. Pues bueno, yo me mojo. Y bien, antes que meternos ahí a lo bestia, os quiero poner una cosa, os digo porque los medios de comunicación occidentales, como mienten más que escriben o hablan o lo que sea, nos colocan a la figura de Putin como un tipo terrible, diabólico, que es capaz, que quiere invadir Europa y, en fin, una cosa tremenda. Yo, como siempre digo, y no es porque lo diga porque me caiga bien o me caiga mal Putin, sino por información directa de los propios rusos, tanto de los rusos de a pie como de los que son menos de a pie. La inmensa mayoría de los rusos actualmente, bueno, primero, Putin es un moderado, pero muy moderado. Si Putin muriera por cualquier cosa, el que le sucediera, quien fuera, sería mucho más duro. Y lo que le están pidiendo a Putin,
prácticamente, casi unánimemente, la mayor, vamos, la población rusa, es que sea más duro, que sí, que es muy blando, que en esto de Ucrania, que a qué espera para ser más duro. Y ahora vamos a verlo, además, en un testimonio que tiene su gracia, porque lo dice. Bueno, como sabéis, en Rusia y también en Ucrania ahora ha sido, en el caso de Ucrania, la Iglesia Ortodoxa, digamos, ligada a la Iglesia Ortodoxa rusa, ha sido prohibida. Hasta el Papa ha protestado por esto, o sea, imaginaros. Pero bueno, una cosa más de la dictadura del señor Zelensky. Pero bueno, la Iglesia Ortodoxa, como veis, tiene lo que se llaman popes, ahora vamos a ver un pope, y el equivalente, digamos, a un sacerdote. En este caso, tiene más categoría, es un arcipreste, ¿no? Entonces, este hombre, lo vais a ir a hablar en ruso, es decir, que, vamos, da igual lo que... Yo, por suerte, tengo la traducción, y voy a contar lo que dice, porque tiene mucha gracia. No olvidéis, vais a ver al Papa ahí hablando en ruso, el que sepa ruso se enterará, el que no. Yo os voy a contar lo que dice, y la gracia es quien lo dice. Es decir, un arcipreste de la Iglesia Ortodoxa, un hombre de religión, que se supone que, pues, bueno, por sus características, no es precisamente, por ejemplo, un comunista, ¿no? O algo así. Bueno, pues ponme al amigo arcipreste y yo os voy contando lo que dice el amigo arcipreste en el vídeo. Ahí tenemos al arcipreste. Y esto es lo que dice el arcipreste. Este arcipreste se llama Andrei Takchev y se está dirigiendo aquí a Putin, al jefe del Estado, porque la gente tenía una petición, dice él. Y ahora leo textualmente lo que está diciendo este hombre. Jefe, hablando de Putin, deja de ser amable, estamos hartos de tu amabilidad. Jefe, trae tu espada. La bota de un ucraniano poseído pisó la tierra de Kursk, que estaba armado por los estadounidenses, también poseídos, y aquí los habitantes, también poseídos de la brumosa Albion, Reino Unido, le dieron el visto bueno. Con ellos, y junto con los mercenarios polacos, los especialistas holandeses. Los de este espíritu maligno están pisoteando la tierra de Kursk, porque algunos se quedaron dormidos, en referencia a algunos militares, etcétera, o políticos, porque algunos se quedaron dormidos, otros tenían miedo de contar la verdad, ojo, y el tercero informa, todo es genial, todo está bien, aunque no todo esté bien. Esto es lo que está diciendo él. Pero fíjate lo que dice ahora. Además, dice lo siguiente el clérigo este de la Iglesia Ortodoxa rusa. Dice que además recuerda por qué la gente respeta a Stalin. A Stalin, un cura ortodoxo. Dice, porque ni un solo reptil en el poder podía engordar bajo Stalin. Todos pendían de un hilo y todos tenían miedo de mentir y todos tenían miedo de ser corruptos. Al no llegar a tiempo, todos tenían miedo de no ponerse al día con la situación y no hacer lo que debían hacer, según la lista de trabajos. Los mentirosos, los holgazanes, los tramposos provocan en última instancia la sangría de nuestro pueblo. El perro amarillo-azul pisotea el suelo de los serafines de Sarov, añadió el arquitecto Andrei Takchev. Es decir, fijaros para que veáis cómo la realidad es completamente distinta a lo que nos están contando. Putin, el jefe, que le llama aquí al arcipreste, lo considera un blando y le suelta ni más ni menos, jefe, deja de ser amable. Estamos hartos de tu amabilidad, jefe, trae tu espada. O sea, sé más duro. Pero esto, jefe, Putin, que pareces una ONG, ¿a qué esperas? Y encima, un arcipreste, es decir, un hombre de religión, creyente, por tanto, en Dios, de religión ortodoxa, ni más ni menos que evoca la figura de Stalin no para ponerle mal, sino para ensalzarle, para decir, ojalá tuviéramos un Stalin ahora, se iban a enterar los ucranianos.
Y dice, como contaba, porque no dice, porque ni un solo reptil en el poder podía engordar bajo Stalin. Y empieza a hablar de los inútiles que hay en el frente, de los generales que no sé qué y tal. No lo dice con nombres y apellidos, pero habla bien de Stalin. Es decir, para que os hagáis una idea de cómo nos mienten en todo, en la historia, en las creencias actuales y las ideas de la población rusa. Es decir, de hecho, aunque pueda ser incluso contradictorio, pero en Rusia te puedes encontrar cristianos ortodoxos comunistas, ¿vale? Es decir, sin ningún problema. Esto me viene, por lo tanto, a decir que la posición del pueblo ruso, la presión del pueblo ruso es enorme, incluso desde el arcipreste que llama a Putin a ser un poco más duro y que se fije en la figura de Stalin, que no era precisamente blando. Y que, vamos, que al oficial o general que no hacía las cosas correctas, que no informaba a tiempo, que no cumplía con sus deberes, pues lo fusilaba. Así de claro. Bien, esto era para que veáis, ¿no? Cómo nos cuentan aquí unas cosas que son aberrantes. Ahora ha habido, como sabéis, la ofensiva que está haciendo ahora mismo después de la entrada en Kursk y tal, que esto ha sido es un absoluto desastre, ¿no? Para los ucranianos en muchos aspectos. Pero bueno, no nos vamos a centrar en Kursk, que da igual lo que hagan en Kursk, es decir, no va a ningún lado. Lo único que ha hecho es facilitar la ofensiva de los rusos en Donetsk, en la región de Donetsk. Bueno, ahora no solo están haciendo una ofensiva, digamos, terrestre con las tropas, con apoyo de la aviación, etcétera, de drones, sino que continúan, esto nunca han dejado de hacerlo, atacando con misiles y drones la retaguardia profunda de Ucrania, ¿no? Desde Kiev o Dnipro al otro lado del Dnieper, también, por ejemplo, Lvov, etcétera. Odessa. Bueno, pues estos ataques, que son casi continuos, todos los días, hubo uno muy especial porque, según se cuenta, esto hay que tomarlo un poco con pinza, pero bueno, aunque pueda haber, ha habido otros muy importantes. Hubo un ataque con misiles de diverso tipo, entre ellos los Kinzhal, que son misiles hipersónicos, que vuelan a Mach 10, con lo cual no hay forma de pararlos, es decir, 10 veces la velocidad del sonido. Y luego también todo tipo de drones, desde drones, digamos, ya de una cierta capacidad, hasta los famosos Shahid 136, llamados por los rusos y mejorados por los rusos Geranios o Geranium 2. En fin, bueno, pues ese día se volvió a atacar nuevamente de forma contundente las centrales eléctricas. De hecho, ahora mismo Ucrania tiene gravísimos problemas de suministro eléctrico, gravísimos, es decir, hasta el punto que hay cortes en algunas zonas como Kiev o zonas aledañas que son cortes de electricidad que duran 12 horas. 12 horas en los sitios en los que menos tiempo de corte de electricidad hay, que suelen estar en torno al sur, digamos, de la zona controlada por los ucranianos, es 3 horas. Bueno, en este ataque ha sido tremendo porque, ya digo, han destrozado una cantidad de repetidores importantísimos y, de hecho, han tenido un problema secundario los ucranianos que, claro, al deselectrificar Ucrania, pues muchas de las cosas que funcionan con electricidad, y no solo los trenes eléctricos ya prácticamente no funcionan en Ucrania, utilizan máquinas diésel que son mucho más lentas, pueden llevar menos cargamento, etcétera. Pero claro, también afecta a otras cosas, como es, por ejemplo, el agua. Es decir, para llevar el agua de un sitio a otro no va sola, salvo que construyas acueductos romanos.
que lo hacían muy bien y aún así te metían el tornillo de Arquímedes, etcétera. Pero bueno, a lo que voy, que me enrollo. Necesitas bombas, por ejemplo, bombas de agua que suban el agua a los pisos, a donde sea, a donde tengan que llevarlas. Y eso funciona de manera eléctrica. Con lo cual, están empezando a tener en muchos sitios en Ucrania problemas de agua. Y sin electricidad, vale, se puede vivir mal, incluso en invierno, pasarás mucho frío, cortarás leña, te montarás así la cosa para que sobrevivir, pero puedes sobrevivir. En la Edad Media sobrevivían y no tenían electricidad. Mal, pero sobrevivían. O con muchos problemas, digamos. Pero sin agua, mal asunto. ¿Por qué? Pues porque más o menos, depende de la situación, pero si mal no recuerdo, una persona sin beber absolutamente nada de agua, ni nada de otra cosa, vive como una semana. A la semana se muere. O sea, más problemas. Fijaros cómo fue esta deselectrificación, que ahora vamos a enseñar un vídeo en el que es muy cortito el vídeo, pero que estaban hablando en una especie de noticiero de informativos sobre las cuestiones de Ucrania y debido a ese ataque con drones y con misiles rusos tremendo, pues hasta el programa se medio fue, se fue el sonido, en fin, ya lo veréis, es un vídeo muy cortito. Не проти дипломатичного вирішення. Ahí veis. Ahí se ha perdido, han tenido que meter la imagen de ella, el sonido, han tenido que meter un mapa como pudieron y hasta allá han llegado. Es decir, esto fue en vivo y en directo, ¿no? Para que veáis que afecta incluso hasta la televisión, que es un buen mecanismo de propaganda, como todos sabéis, en cualquier lado del mundo. En Ucrania, Rusia, en Estados Unidos, en Europa, en China, en África, en cualquier sitio. Bien, quería ponerlo porque, en fin, es sintomático, ¿no? De cómo está Ucrania, pues eso, a punto de apagarse, en todos los sentidos. Y ahora pongo otro vídeo de un señor que es, este señor es un ex asesor del antiguo presidente Kuchma, Leonid Kuchma, presidente de Ucrania, hace ya tiempo, como diríamos ahora, pre-Maidán, pre-2014, en las primeras etapas, en los años 90, etcétera. Bueno, pues este señor se llama Soskin y está, como veréis ahora, está hablando él y está traducido al español, con lo cual podéis leerlo perfectamente. Yo también luego haré unos comentarios. Así, vamos allá con el ex asesor del ex presidente Kuchma de Ucrania, que nos cuenta lo que dice, que es ucraniano. Vamos con ahí. Можно говорить по многим показателям, политэкономическим, финансовым, военным, логистическим, что режим Зеленского полностью будет исчерпан как раз к октябрю месяца. Ну, он, собственно, так и тоже же он понимает, я думаю, он готовит свое бегство, скорее всего, своей семьи к этому времени. Для отвлечения запущена, чтобы народ отвлечь, запущена, видимо, была вот эта Курская операция. Поскольку не будет немецких денег, оружия, уже заказы не даются на эти заводы немецкие корпорации, то, естественно, оно не будет функционально. То есть реально это август, ну еще сентябрь, я думаю, а в октябре уже все. Habéis visto lo que dice, con muy buen criterio, y es ucraniano y tal, pero a ver, hay cosas que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero la realidad siempre se impone. Hay que intentar, en la medida de lo posible, ser realistas en esto como cualquier otra cosa, y especialmente en geopolítica, ¿no? No dejarse llevar por las pasiones que todos tenemos, que decir, todos en cualquier conflicto, tenemos nuestra ideología, vamos unos a favor de otros, es decir, esto está claro, y esto es algo normal y nos pasa a todos. Es decir, pero fijaros que yo vengo diciendo justo eso, desde hace muchos meses. En la ofensiva de primavera-verano de los rusos no van a hacer ningún gran movimiento
como está grabado, además podéis verlo en este programa, en otros, en fin. No van a hacer muchos movimientos de estos en profundidad, ni nada de esto no va a hacer ninguno, cero. Lo que van a seguir es con lo que llevan haciendo desde hace tiempo, desde que Surovikin en el 2022, a partir ya de septiembre, octubre más bien, cambia, digamos, la dinámica de la guerra. Y empieza una guerra, básicamente una guerra de posiciones y una guerra, por lo tanto, de desgaste. Es decir, una línea de frente con dos enemigos, cada uno al lado, y lo que tratan los rusos, aprovechando que luego, sobre todo a partir de 2023 y ya no digamos este año, su superioridad numérica va a ir creciendo, la de los ucranianos va a ir decreciendo. Ellos siguen manteniendo una capacidad, digamos, de municiones, de disparos por día tremenda. Los ucranianos tienen ya graves problemas de municiones porque, entre otras cosas, la capacidad de fabricación de municiones para tanques, para cañones, etcétera, de Europa es ridícula, pero ridícula. De hecho, me acuerdo de una declaración de un general alemán que decía que si los rusos de verdad les atacaran, que no tendrían más que municiones para una semana. Imaginaros. Pero bueno, lo que decía, ¿no? Que también tienen un problema de municiones, tienen ya un problema también de mando, es decir, de coordinación entre los mandos, con lo cual se toman medidas absurdas, contradictorias, porque no hay esa coordinación, ¿no? En esto el actual general Sirski está ayudando mucho a los rusos. Hay quien en broma dice, el jefe del ejército ucraniano, Sirski, hay quien en broma dice que es un tapado de Putin porque no lo puede hacer peor. La verdad es que es un desastre el tipo este. Básicamente porque le hace lo que le dicen. Es decir, no utiliza criterios militares, sino hace lo que le dice Zelensky y compañía. Zelensky, Yermak, que es su jefe de gabinete, etcétera. Entonces, pues bueno, le da igual si mueren muchos, si mueren pocos, si es un éxito, si es un fracaso. Ya ha reconocido que el frente, públicamente en un vídeo, que el frente que os vamos a enseñar ahora, Donetsk, y especialmente una región, está colapsando. Pero bueno, no lo ha dicho así, claro, con esa palabra, colapsar, pero que está teniendo puntos de quiebra, etcétera, etcétera. Así que vamos, porque esto se ve mejor con los mapas, con el primer mapa, y vamos a ir explicando cómo está la cosa. Bueno, esto que veis aquí en rojo es la parte, digamos, controlada por los rusos. Hay que decir previamente que esto se actualiza diariamente. O sea, los rusos ya, en toda la zona de Donetsk, y no solo, pero fundamentalmente en estas zonas que vamos a enseñar, los avances son diarios. Con lo cual, lo que yo cuente hoy, mañana los rusos habrán avanzado más, habrán conquistado diferentes partes y ya estará desactualizado. Tan rápido vamos. Ni os cuento lo que tendré que decir el próximo viernes. Cuando me toque otra vez aquí, daros la lata como ahora. No hace falta irse al viernes, el próximo domingo con Ezequiel, mano a mano, veréis como ya estamos hablando de otra línea del frente porque los rusos han avanzado en diferentes partes. Bien, pues me permitís un pequeño traguito. Vale. Y ahora os explico. Bueno, la parte verde, lógicamente, es la parte ucraniana. Y ahí podéis ver malamente, pero bueno, se ve una especie de cuadrado ahí. Bueno, no es un cuadrado, un pentágono, una cosa así, azul. Y luego otro aquí azul también. Bien. Os explico. Esta es una zona de Donetsk. Esto está más o menos, en medio del frente de Donetsk. Y esto es muy importante. Esto empezó en la famosa batalla que se terminó de ganar en Avdiivka, que era una zona pegada a la propia capital de Donetsk, del mismo nombre, a Donetsk, una fortaleza, la mayor fortaleza que tenían los ucranianos. Y ya ahí vimos que la etapa final duró muy poquitas semanas. Un par de semanas. Es decir, cayó entero todo lo que quedaba.
primer indicio de que el ejército ucraniano estaba teniendo problemas serios. Para que os hagáis una idea, lo normal para tomar una ciudad como Avdiivka, pues, de 6 meses para arriba, o 7, o 8. Es decir, algunas incluso un año, y ni siquiera ciudades, pueblos. Luego haremos de un ejemplo. Para que veáis, ¿no? Los movimientos eran mínimos, es decir, había pequeñas correcciones, y las grandes conquistas, entre comillas, de los rusos, como Bakhmut, llevaron muchísimo tiempo. Igual que Avdiivka. Pero aquí ya vimos que la cosa empezaba a flojear. Al norte de Avdiivka hay una ciudad que se llama Oritene, más o menos, bueno, mi pronunciación de esto es terrible, que era un nudo fundamental logístico porque pasaba el tren y tal, y que abría las puertas, digamos, a proseguir la ofensiva hacia una ciudad que está aquí, no sé si se verá dentro del pentágono este raro en azul, que se llama Prokrovsk, y que es la clave de casi todo. Bien, sigo explicando la cosa. Oritene, todo el mundo creía, dice, bueno, esto, aunque es una ciudad pequeñita y tal, pero esto varios meses, de un par de semanas. Se fueron, se retiraron de un sitio que era fundamental, estratégico, para frenar a los rusos. Segunda señal de que había graves problemas en este sector del frente por parte de las tropas ucranianas. Y a partir de ahí va a ir progresando, y lo que estamos viendo es continuamente y cada vez más rápido una caída, un colapso del ejército ucraniano en esta región, en esta zona. Pero un colapso total, es decir, hasta el punto de que en muchos sitios ya ni se combate, es decir, se van, se retiran, incluso desordenadamente, y se toman pueblos o pequeñas ciudades que se tardarían meses en un día. Quiero decir, o en 2, o como mucho en 3, porque apenas se lucha. Y ahora voy a explicar cómo está la situación. Aquí tenemos Prokrovsk. Este mapa ya hecho ya está casi desactualizado. Veréis arriba, ahí en la parte norte del saliente, este ruso, aquí veréis una zona así un poquito morada. Bueno, esto es lo penúltimo que acaban de conquistar en esta zona, que está ya al lado de, muy cerca de la ciudad de Prokrovsk, menos de 6 kilómetros. Bien, los rusos, lo que sabemos ahora mismo de Prokrovsk, incluso dicho por fuentes occidentales, es decir, que no, ¿qué van a decir los rusos? Claro, que van estupendamente. Pero, por ejemplo, tengo aquí un dato, yo como siempre con mis anotaciones, pero como soy un caos, pues al final, pues eso, las tengo siempre por ahí esparcidas. Bueno, por lo que dice este medio es que sus periodistas allí están viendo cómo está directamente están huyendo no solo la población, que ya han dado la orden de que se vayan, sino también policías, incluso unidades del ejército. Luego, casi seguro, no seguro porque nunca se sabe, pero casi seguro que Prokrovsk no tardará mucho en caer. Es decir, yo creo que 2 semanas, es decir, la semana que viene y la siguiente, quizá 3, no más. No más. ¿Qué pasa con Prokrovsk? Pues que Prokrovsk es el gran nudo logístico de donde está el frente, la zona del frente más importante que, como he dicho, es la zona de Donetsk. Hay otras zonas en Gerson, pero eso está prácticamente, digamos, es una línea que no se mueve porque está en Dnieper en medio, a un lado los ucranianos, al otro lado los rusos. La zona de Zaporilla hay pequeños avances de los rusos. De hecho, el famoso pueblo de Gagotine se conquistó y ya incluso se ha ido un poco más allá. Es decir, luego en la zona de Lugansk y Kharkov había avances también, pero bueno, el frente sur que se abrió, perdón, el frente norte que se abrió, pero digamos que el núcleo, la clave, está aquí.
Porque la mayoría de las tropas ucranianas están aquí y porque todas las grandes líneas de fortificación que se construyeron desde 2014 están aquí, porque eran para luchar contra las zonas independentistas, digamos, de Lugansk y de Donetsk. Lugansk ya prácticamente lo que queda por tomar de Lugansk son 2 o 3 pueblos, es decir, no está ya recuperado todo lo que es ya la República Popular de Lugansk. Donetsk no, Donetsk todavía queda. Pero la clave, ya digo, aquí está la mayor parte del ejército ucraniano, está aquí, en Donetsk. Igual que los rusos tienen, no sé si la mayor parte, pero una muy buena parte, porque ahora mismo, como digo, los rusos son muchos más. Se habla, cuando hay cifras, tomarlas con mucha precaución, ¿no? Porque esto es muy difícil de comprobar y hay muchos intentos, obviamente, de falsear las cifras y a favor de unos y de otros. Es decir, se habla de que los rusos ahora mismo, en toda la zona que va desde Kursk hasta Gerson y también en la retaguardia, la retaguardia ya en las antiguas fronteras rusas con Ucrania al otro lado, hay aproximadamente entre 500 y 600 mil hombres, contando a todo el mundo, Ya digo, tomarlo con mucha precaución porque estas cosas... Se supone que ahora mismo las tropas ucranianas andarán por los 250.000. Es decir, una diferencia notable, como mucho 300.000, una diferencia enorme. Y, por ejemplo, como los propios medios occidentales han recordado, han dicho y han reconocido, en la famosa invasión esta que han hecho desastrosa de Kursk, los ucranianos están perdiendo el doble de hombres y de armamento, sobre todo de vehículos blindados y acorazados de todo tipo, que en el resto del frente. Para que os hagáis una idea de lo mal que les van las cosas. Bien, que me enrollo. Prokrovsk, luego lo iremos viendo, pero ahora quiero señalar esto. Prokrovsk, nudo logístico fundamental. El gran nudo logístico de Donetsk. Por allí llegan todos los suministros de todo tipo que vienen de todas partes, digamos, de Ucrania. Especialmente los que vienen desde Dnipro, pero incluso desde Kiev, desde cualquier sitio. Terminan yendo hacia Pavlograd, que es una ciudad que está ya, no está en Donetsk, está en Dnipro, pero a ver si lo digo, porque esto, Dnipro, bueno, en Dnipro, dejémoslo así, que es una región distinta. Bien, pues si esto cae, y va a caer, y en poco tiempo, prácticamente todo el frente de Donetsk, o casi todo el frente de Donetsk, va a colapsar, porque además los rusos están haciendo un movimiento muy interesante. Están desde esta zona roja yendo hacia Prokrovsk, que está aquí en el pentágono azul, y al mismo tiempo que están atacando, acercándose ya, y van a intentar atacarla por el norte y luego por una vía de tren, que ya la veremos mejor, por donde van avanzando, también están avanzando hacia el sur. Y ahora lo veremos con más claridad, hacia un segundo nudo logístico secundario dependiente de Prokrovsk, que se llama Kurahovo. Vamos al siguiente mapa. Ahí tenemos. Bueno, ¿esto qué es? Aquí a colores, no es un cuadro abstracto, ya lo digo yo. Pero esto es una ciudad que es muy importante. De hecho, los rusos cuando estaban avanzando desde Advika llegaron aquí a esta zona, esta ciudad, bueno, que se ve ahí morado, medio un cachito rojo, morado, está ahí. Llegaron a esa ciudad y se tuvieron que parar antes, porque era una de las zonas más fortificadas. Esta ciudad se llama Karlovka, era una de las zonas más fortificadas, mejor defendidas, y encima, como veis, tienen un lago aquí que les cubre una parte de la ciudad, con lo cual, al llegar desde el este, es decir, la parte está roja, esta especie de cuña que se va metiendo, pues era muy difícil el poder asaltar una zona que estaba tremendamente fortificada. Claro,
esta ciudad, como casi todas, estaban fortificadas fundamentalmente para una agresión que venía de los rusos del este. Lo que no estaban preparadas es para agresiones que venían desde el norte, y mucho menos que vinieran desde el este, desde su retaguardia. Pues esta ciudad, que era clave, ha sido conquistada ayer. ¿Veis? Primero la zona verde esta, luego la zona de la ciudad propiamente dicha, y es más, esto ya ha sido tomado y los rusos siguen avanzando también hacia el sur. Esta ciudad, Karlovka, en el mapa anterior, estaba justo en la zona sur de esa especie de lengua roja del ejército ruso, ¿no?, que hemos visto, hacia el sur. Bueno, vamos al siguiente mapa. Bueno, ¿y esto qué es? Pues aquí en verde veis el lago, esto en negro es Karlovka, que acaban de tomar. Esto en rojo también lo acaban de tomar, esto en verde también. En fin, es que para no extenderme. Pero ¿por qué era también importante esta ciudad, Karlovka? Aquí veis una línea blanca. ¿Y esa línea blanca qué es? Pues esa línea blanca es una carretera que era fundamental para abastecer a Karlovka desde la zona ucraniana. Al haber conquistado Karlovka, que le han entrado por el norte y luego han virado hacia el este, y al haberla conquistado, se ha podido ya por fin conquistar toda esta línea blanca, esta carretera, que es fundamental, era fundamental para defender Karlovka, y ahora va a ser un recurso espléndido para los rusos, para su logística, porque ya está completamente en manos rusas, con lo cual esto le va a permitir avanzar mucho mejor y más rápido. Aquí abajo veréis, bueno, ahora lo vemos mejor en el siguiente mapa. Vamos al siguiente mapa. Aquí se ve muy bien. En el circulito amarillo. Bueno, más o menos. La lengua esa de avance que hemos visto hacia Prokrovsk, la tenemos al norte. La vemos al norte. Todo esto está desactualizado, ya digo, porque es que yo todos los días estoy mirando mapas y es que no hay manera. Incluso durante el propio día, no es lo mismo que veas el mapa o los mapas por la mañana que lo veas por la noche, porque ya ha habido correcciones, avances y tal, con lo cual, bueno. Ahí veis la lengua esta que os he enseñado antes, que va hacia Prokrovsk, al gran nudo logístico. Aquí está el laguito este negro, justo ahí, que el círculo amarillo lo roza, es Karlovka, la ciudad de la que hemos estado hablando ahora, con la línea blanca esta que han conquistado los rusos, con la carretera esta que les permite una logística mucho mejor a favor de los rusos. Y bueno, aquí, ¿qué queremos decir con este círculo amarillo? Bien, vamos para allá. Aquí lo que tenemos es bueno, Novomijailovka, una serie de puntos, lo que fue Marif y tal, que fueron tomados, costó muchísimo, es decir, algunos de ellos costaron más de un año en tomarse. Y que, como veis, lo que están haciendo los rusos ahora es bajar hacia el sur. Bajar hacia el sur. Y van a ir veis aquí, luego lo veremos mejor, veis aquí a la izquierda, hacia abajo, también con una zona de lagos, de ríos, pantanos y tal, Kurahove. Ese centro secundario, logístico, pero importante, dependiente de Prokrovsk. Claro, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que están haciendo ya? En ese colapso, en la que, ya digo, la desbandada cada día es mayor. Van a bajar, están bajando hacia el sur. Si toman estas ciudades que vienen aquí, de Gini, de Kurahivka, Bochka, y la van a tomar bastante rápidamente porque ya están, ahora mismo esta ciudad ya ha sido tomada, esta Jalinovka o algo así, y esta también, en cuanto lleguen a Kurahove nada más no es una ciudad especialmente protegida, fortificada, todo este sector va a caer, porque entre Nevelske, que está aquí, que lo veis en un punto al lado del círculo amarillo, a la derecha, hacia el este, Nevelske, que está prácticamente controlado,
Es decir, esto que veis aquí, entre Nevelske, dentro del Círculo Amarillo, y las ciudades que están al otro lado del Círculo Amarillo, está vacío. Es decir, no hay pueblos, no hay aldeas, no hay nada. En cuanto tomes estas ciudades de aquí, directamente a Kurajovo y todo este gran sector cae. Y va a caer muy rápidamente. Ya digo, 2 semanas como mucho le doy. Con lo cual, estamos viendo que no solo van hacia Prokrovsk, sino que un segundo nudo logístico hacia el sur va a caer con toda una gran área en muy poco tiempo, porque también aquí, ya digo, están entre pandada los ucranianos. Vamos al siguiente mapa. Aquí se puede ver un poco mejor esto de los nudos logísticos, ¿no? Aquí tenemos Prokrovsk, si veis, más o menos, aquí veis unas líneas blancas, y esas líneas blancas son carreteras. De hecho, a Prokrovsk llegaba también el tren, llega el tren, de uno de los sectores de avance de los rusos es siguiendo las vías del tren que tomaron en Avdiivka y de ahí a Oritiene, y por ahí han seguido las vías del tren que van por aquí y llegan hasta Prokrovsk y siguen avanzando. Bueno, pues aquí lo que tenemos es, como veis, que es que llegan desde la parte occidental, desde Ucrania, a Prokrovsk, carretera, vías de tren, etcétera, pero luego veis radialmente que se van hacia el norte, hacia el noreste, conectan otras carreteras y van también hacia el este, hacia abajo, a través de otras carreteras conectan con Kurajovo, gran centro logístico que permite abastecer y repartir toda la logística a todo el frente. Pues no solo van a tomar Prokrovsk, sino que van a tomar Kurajovo, al lado de Marinka, con lo cual todo ese sector... Selidove, por cierto, ya que está aquí, lo comentamos. Selidove, que se suponía que iba a resistir mucho y que es ya una ciudad, bueno, de cierto nivel, bueno, pues en unos pocos días los rusos han avanzado hasta allí, han tomado una posición alta, una escombrera que les permite dominar toda la ciudad, que está al lado de la ciudad, y ya han entrado en Selidove y más o menos deben ya tener conquistado el 40% de la ciudad. Selidove, como veis, es importante porque, aparte de tener una zona fortificada, también es una de las rutas, ahí veis la carretera, la vía del tren también pasa por aquí, para a través de Selidove llegar a Prokrovsk, es decir, asaltarlo por el sur. Bien, y aquí vemos Kurajovo, que ya digo, es el siguiente nudo. Luego iremos más al sur, que también es un desastre para los ucranianos. Vamos al siguiente mapa. Aquí está. Bien. Y si bajamos mucho, en Donetsk, el frente que está al sur del todo, es en torno a la gran fortaleza de Ugledar. Ugledar ha sido uno de los quebraderos de cabeza más grandes para los rusos en esta guerra. ¿Por qué? Pues porque Ugledar no es una ciudad grande, pero tiene varias ventajas. Una, está en altura. Al estar en altura, te permite dominar una amplia área y que tu artillería, por lo tanto, tenga capacidad para defenderse y poder atacar puntos que casi a simple vista puedes visualizar a muchos kilómetros. Está en altura, primera cuestión. Luego, por eso se le llama fortaleza, no es que en sí sea una fortaleza como podría ser un castillo o algo así, no. Es que Ugledar tiene una parte de, digamos, de casas bajas, de dachas, como la llaman en ruso, que eso ha sido conquistado por los rusos, vuelto a conquistar por los ucranianos varias veces. Los rusos hicieron varios intentos de conquistar Ugledar por el sur. Desde Pavlovka, que también ha cambiado de manos varias veces y que fueron un desastre en todos los aspectos. Porque ya digo, Ugledar está en altura, aquí hay un río, Pavlovka está al otro lado del río, más baja, y lo que os hablaba de la fortaleza, que no es que haya un castillo, es que la parte central, porque Ugledar no es una ciudad grande, pequeñita, esa parte, que no son de casas bajas, de dachas,
casas individuales, chalés, es decir, que podríamos llamar. Esa es de edificios, de apartamentos, pero muy altos. Es decir, pues no sé cuántos tendrán, pero vamos, de 10 para arriba, 15 pisos, etcétera. Y puestos de tal forma que en la práctica es como si fuera una gran fortaleza, ¿no? Y eso ha sido muy difícil, bueno, ha sido imposible de poder conquistar. Úbledar, además, estaba suministrada por una carretera que no se ve bien aquí, que va hacia el norte, constantemente, esa carretera llevaba a un sitio que era otro nudo logístico importantísimo, secundario, ya lo sabemos, el más importante, pero claro, el clave. Luego, un poco más al sur, hemos hablado de Curajobo. Y más al sur, aquí no se ve, pero porque está un poco más arriba, estaba otro importante que se llama Kupiansk. Yo le llamo Kupiansk la pequeña porque hay otro Kupiansk en este mismo frente más arriba, más al norte, que es más grande. Bueno, pues Kupiansk, hace 2 días, acaba de ser conquistada completamente. La parte que quedaba por conquistar, que prácticamente la mitad, la han conquistado en un día o 2. Ya otra señal de derrumbe. Pero es que este avance que veis aquí, este avance es muy antiguo. Es decir, habría que actualizar estos mapas. Ahora mismo, esta carretera que va por aquí, ahí ves a Úbledar, bueno, pues casi toda, bueno, la carretera casi toda está tomada ya. Con lo cual, la posibilidad de enviar suministros a Úbledar por aquí, casi imposible. No, imposible. Es decir, porque de hecho ya han traspasado la carretera y aquí había una fortaleza encima de Úbledar, digamos, al lado de la carretera, una zona fortificada de trincheras y tal, al lado, no de la parte roja que vemos, sino al lado de la parte verde, de la parte ucraniana, y eso ha sido conquistado. Con lo cual, esta parte que tenemos encima de Úbledar, que veis aquí, eso ya es ruso, y una parte que tendríamos también de esta zona también ha ido avanzando y ya está muy cerca de Úbledar. Lo que se señala aquí con estas flechas, bueno, esta zona amarilla que vemos a la izquierda de Pavlovka, esto ya ha sido conquistado por los rusos. Ya es ruso, ya no es un proyecto, ya es realidad. Y como veis, lo que van a hacer a Úbledar, de quedan 2 telediarios, no me extrañaría que cayera la semana que viene, ¿Por qué? Porque el avance es muy rápido ya de los rusos, solo queda Budiam, que es una ciudad muy pequeñita, un pueblo que hay aquí, que se tomará rápido, y como veis, desde la parte noreste, digamos, y de la parte sureste, van a hacer una pinza y van a cerrar completamente el cerco a Úbledar. Resultado, se acabó. Y ya digo, este era un sitio clave, otro sitio de colapso, porque el avance ha sido rapidísimo en la última semana. Tremendo. Colapso, un sitio que era prácticamente inexpugnable. Ya digo, 3 ofensivas rusas fracasadas en conquistar Úbledar. La próxima semana seguramente habrá caído. El frente, como digo, en Donetsk está colapsando por muchos sitios. No hemos hablado de Toretsk ni de la recientemente conquistada Nueva York, pero vamos a ir, para no enrollarnos, a otro sitio que os quiero enseñar. Ahora ya no estamos en Donetsk, en el siguiente mapa. Esto que veis aquí ya no es Donetsk. Esto es la zona de Kharkov. Ahora mismo los rusos controlan desde el principio, digamos, de su ofensiva. Luego perdieron la mayor parte de las tierras que tenían en Kharkov en la ofensiva ucraniana de septiembre de 2022, pero quedó una pequeña zona de la región de Kharkov en manos rusas. Bueno, durante el año pasado y este año han ido avanzando desde el norte porque quieren llegar a una ciudad que es clave, que se llama Kupiansk. Luego la veremos. Es decir, y aquí, como podéis ver, Sinkivka, que es, no me atreví a llamarlo una ciudad, son 4 calles. Bueno, pues estas 4 calles de Sinkivka
les ha traído por la calle de la amargura a los rusos. Es decir, han tardado más de un año. Imaginaros, un pueblo que tampoco tiene, vale, hay una zona boscosa, aquí que vemos más oscura y tal, que le complica, digamos, el asalto a los rusos y tal, pero estamos hablando, ya digo, de un pueblecito. Bueno, pues este pueblecito, fortificado y tal, ha sido defendido por los ucranianos con uñas y dientes, las cosas como son, y no han podido tomarlo. Prácticamente han estado intentando tomándolo con pequeños avances, intentando rodearlo. Los ucranianos que les derrotaban y les echaban otra vez fuera de la ciudad, vamos, de pueblecito, etcétera. Un año aproximadamente. Un año. Lo que os decía antes. Durante el 2022 y buena parte del 2023, incluso si queréis todo el 2023, los avances eran dificilísimos, incluso para pueblecitos. Podías tardar años, vamos, casi. Años no, pero podías tardar meses, muchos meses. Bueno, pues Sinkivka acaba de caer ayer. Y no solo Sinkivka, sino que ya están avanzando hacia Kupiansk. Ponme el otro mapa. Ahí está. Os explico. A ver, no sé si se ve por ahí arriba. Sinkivka, ahí. La zona verde es Sinkivka, que lo han conquistado y siguen avanzando. Ya digo, otra señal más de derrumbe. Algo que no habían podido conquistar los rusos hace un año, lo han conquistado en un día o dos. Y siguen avanzando hacia el sur. Y veis una flecha amarilla. ¿Y por qué esta flecha amarilla? Aquí veis una carretera en azul, con conexiones y tal, porque toda esta zona, la zona roja, es la zona rusa, ocupada por los rusos, la otra verdosa es ocupada por los ucranianos, ¿no? Bueno, pues aquí está Kupiansk, que es el núcleo importante de toda esta zona, porque además por ella pasa el río Zil, que es clave. Bueno, pues aquí los rusos están avanzando hacia el sur porque esta antigua carretera que servía, y que sirve todavía para suministrar logísticamente toda esta zona controlada por los ucranianos, al bajar, y veis aquí una X en rojo, y cortar la carretera, que es lo que pretenden, todo esta parte, y más que se ve hacia abajo, y que no está en el mapa, toda esa parte, todo ese sector va a caer rápidamente porque va a quedar insuministrado, desabastecido, porque la principal línea logística la van a conquistar los rusos. Y a partir de ahí irán a tomar Kupiansk. Esto lo muestro, fíjate, habría más sitios que mostrar, ¿no? Pero bueno, simplemente para que veáis cómo ya está colapsando y estamos viendo, sobre todo en las 2-3 últimas semanas, cómo ese proceso de colapso del ejército ucraniano se acelera constantemente. De tal manera que los rusos avanzan cada vez más rápido. Y no es tanto porque los rusos tengan que hacer grandes esfuerzos o porque tengan grandes cantidades, que es verdad que tienen mucha más artillería, mucho más tanques, mucho más todo, de todo. Eso también es cierto. Pero no tienen que enfrentarse en grandes combates, porque prácticamente lo que están encontrando es ciudades en las cuales o bien la resistencia es pequeña, que no están preparadas porque no se lo esperaban en su momento para resistir, y estas ciudades y pueblos y aldeas, directamente los soldados ucranianos es que se retiran, se van. Daros cuenta que también el ejército ucraniano actualmente no tiene nada que ver con el ejército ucraniano que había al principio de la guerra, que eran unos 260.000 hombres, más o menos. Más, aparte, estaba lo que llamaban las defensas, bueno, que llaman las defensas territoriales, que eran unidades, pero que se encargaban de defender su región. No eran un ejército para moverse por toda Ucrania. Bien, pues lo que tienen ahora no tiene nada que ver con lo que tenían al principio. Al principio tenían un ejército muy bien preparado, muy profesional,
con unidades muy bien entrenadas por Occidente, entre otras cosas, con armamento de época soviética que sabían manejar muy bien y que les servía perfectamente, como se demostró, y ese ejército ya ha desaparecido. El ejército actual ucraniano es un ejército de reclutamiento posterior, porque todos estos han muerto. En un momento determinado llegó a haber hasta movilizados hasta 700.000 hombres y ahora estamos hablando, ya digo, en el frente, lo de los 700.000 hombres fue cuando la ofensiva en el 2023 de primavera-verano sobre Zaporilla, que fue un absoluto desastre, es decir, no consiguieron prácticamente nada, vamos, consiguieron perder una cantidad de hombres y de material brutal, entre ellos los famosos Bradley, los Leopard, etcétera. Por cierto, están cayendo un montón de Abrams en Kursk. Lo digo por así, de los que mandaron, que tampoco mandaron mucho los norteamericanos. De 31 que mandaron, 20 ya han caído. Y Challenger, pues ya, bueno, de risa. Con lo pesado que es, no se puede ni mover. Bien, pues esto significa que el frente ya está colapsando por todos los lados y que, por lo tanto, la derrota ucraniana, la derrota militar, es ya no solo inevitable, sino que está muy cercana. Por eso os hablo de septiembre y por eso os he puesto el comentario del asesor del expresidente Kuchma reconociendo, o sea, dándome la razón, aquí sí que me pongo flores y tal, saco pecho y estas cosas, dándome la razón de que efectivamente, a finales de verano, que para octubre, Ucrania habrá caído, tendrá que rendirse. Ya digo, es posible que una vez que el ejército esté derrotado y tal, o fundamentalmente derrotado, puede haber un periodo de caos e inestabilidad porque, y esto es importante, no lo he contado antes, pero de Pokrovsk, ese gran nudo logístico, se va a Pavlograd, que es el gran nudo logístico que hablaba antes del que venía todo. Pero de Pavlograd a Dnipro, quitando Pavlograd, desde Pokrovsk, mejor dicho, a Dnipro, no hay nada. No hay soldados, no hay líneas defensivas, no hay fortificaciones, no hay una densidad de población grande, apenas hay pueblos y aldeas, no hay nada, es estepa, llana. Luego, una vez que se hunda el frente, la mayor parte del frente de Donetsk, pueden llegar con relativa rapidez los rusos hasta Dnipro. Primero tomando Pavlograd. Es decir, y esto ya suponía llegar al Dnieper en una zona estratégica con lo que caería toda la zona de Zaporilla, en fin, manos de los ucranianos, etcétera. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. La cuestión es, lo fundamental de hoy, esto está ya hecho. O sea, cuando cuenten, no, es que sin negociaciones, no, hombre, no hay nada que negociar. Y no hay nada que negociar porque uno de los bandos, el ruso, está no solo ganando, es que va a ganar ya de manera irreversible. Porque el ejército ucraniano está colapsando, se está hundiendo, se está descoordinando, no tiene municiones, cada vez menos armamento. El armamento occidental no ha servido de mucho. De hecho, os lo cuento como anécdota, el primer F-16 que ha volado para supuestamente pues, derribar drones o misiles rusos, pues ha sido derribado. Y bueno, en principio no está claro si ha sido un accidente, si lo habrían derribado los occidentales, pero una diputada ucraniana, de la radio ucraniana, ojo, o sea, no estamos hablando de alguien prorruso, ha dicho que ni fue un fallo mecánico, ni del piloto, ni que
ni que fue derribado por un misil o lo que fuera ruso. Lo derribó un misil norteamericano de Patriot, de los Patriot. Es decir, que los sistemas de coordinación y de detección de cuáles son tus aviones, misiles, amigos, digamos, los tuyos propios, ni siquiera les funciona, porque se derriban. Es decir, esto lo que se llama un derribo por fuego amigo. Bueno, pues antes del primer F-16 derribado, se lo han cargado las baterías Patriot norteamericanas que están en Ucrania. Es decir, un desastre. Estos son los que quieren, en fin, llevarnos, sobre todo los británicos, a una extensión de la guerra europea, pero de eso ya hablaremos, porque desgraciadamente, ojalá me equivoque, esto no va a terminar con la derrota de Ucrania, ni muchísimo menos, y con la caída del régimen de Zelensky. Un dato más, por cierto, si antes ya hemos hablado muchas veces que Zelensky ahora mismo es un señor normal y corriente, porque constitucionalmente, según la constitución ucraniana, él el 20 de mayo dejaba de ser automáticamente presidente y que pasaba a ser presidente hasta que se pudieran hacer unas elecciones por ley, el presidente de la Rada Suprema del Parlamento ucraniano. Bueno, pues ya la cosa está más divertida. Y es que el Parlamento ucraniano, tengo aquí el dato, el 28 de agosto dejó de estar operativo. Es decir, que cumplió su mandato porque fue elegido, entraron los diputados el 28 de agosto de 2019, son elegidos por 5 años y tal, y ya no son nadie. Es decir, ahora mismo incluso la Rada del Parlamento ya es ilegítimo. ¿Con quién va a negociar Putin? Pues no se sabe. Es decir, ¿con quién va a negociar? Pero, desde luego, ahora mismo, tanto el Parlamento como el presidente no son legítimos. Desde el punto de vista de la propia Constitución ucraniana. No estamos hablando de otra cosa. Es decir, es un dictador, un señor que, como es reconocido por el ejército ucraniano y, sobre todo, apoyado y reconocido por Europa y Estados Unidos, pues sigue en el poder por poco tiempo. Ya os digo, Zelensky espera, como ha dicho el ex asesor de Kuzma, ya está más pensando en cómo huye y que no le maten que en otra cosa. Y bueno, con esto me enrollo. Vamos, la idea básica es esa. Esto se acaba ya. No la guerra en Europa, que va a proseguir. Ya hablaremos de Moldavia. Vamos a tener un mes de octubre de traca, ya lo adelanto, con la cumbre de los BRICS, con elecciones en Moldavia, en Georgia, en fin, de lo más movidito. Pero mientras tanto, esto, ya digo, está prácticamente acabado. Y lo que llevará un cierto tiempo es acabar con ciertos flecos, es decir, el avance ruso tiene que ser lento, porque aunque no tengan oposición ya ni tengan soldados, tienen que ir extendiendo la logística, tienen que ir, además, suministrando, abasteciendo a los pueblos que están, pues prácticamente en ciudades sin ningún tipo de comida, de lo que sea. Tienen que ir montando una administración paralela a la que había antes ucraniana, es decir, lleva un tiempo. Pero sin ejército ya no hay guerra. Y a partir de ahí Putin impondrá las condiciones que le dé la gana. Rusia pondrá las condiciones que le dé la gana. En mi opinión, al menos todo lo que está del Dnieper hacia el este pasará a manos rusas. Y algunos territorios que están en la zona del Dnieper hacia el oeste, zonas costeras importantísimas como el puerto de Odessa y algunas regiones más también pasarán a manos de los rusos. El resto, hay varias opciones, está por ver. Y los rusos impondrán sus condiciones. Por lo tanto, será básicamente una rendición incondicional, aunque lo quieran llamar cualquier cosa. Y bueno, no me enrollo más, que ya sabéis que me enrollo y no puede ser. Así que, Chaza, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? ¿Comentario? ¿Crítica?
En fin, no sé, cualquier cosa. Acá tenemos un par de preguntas, ahí traigo. Acá muestro. Juan Pablo Auca. Para Fernando Moragón, ¿Polonia aprovechará de recuperar sus regiones en Ucrania? Muy buena pregunta. Posiblemente, muy posiblemente. Polonia, desde el principio de la guerra, ya dijo, al principio, ya empezó diciendo, bueno, que había que mandar, que ellos estaban dispuestos a mandar a petición de Zelensky y tal, unas fuerzas de interposición, de interposición, que estuvieran en la parte, digamos, del Lvov, de Volhynia, es decir, la parte donde surge el nacionalismo ucraniano, en Galicia, para, digamos, liberar tropas o unidades que estuvieran por ahí y tal, ucranianas, y pudieran ir para allá y tal. Bueno, eso evidentemente no prosperó, obviamente, bueno, no tenía, vamos, era una cosa absurda, pero desde entonces Polonia ha venido viendo la manera de hacerse con el control de la zona más occidental de Ucrania. Y es muy posible que en ese momento que se derrumbe el ejército, que los rusos vayan avanzando, imponiendo sus condiciones, a río revuelto, entren los polacos y ocupen esa zona que no va a tener ningún tipo de oposición. Ahora bien, esto ya digo que es muy posible, bastante probable, es un regalo envenenado desde mi punto de vista para los polacos. ¿Por qué? Porque lo único que une a polacos y ucranianos es su odio a los rusos, pero nada más, porque se llevan muy mal. No olvidemos, y esto lo recuerdan mucho los polacos, aunque no se diga, lo digan los políticos, pero la gente y tal, y se celebra además, se conmemora, mejor dicho, la matanza que se hizo por el ejército insurgente ucraniano de Sujovic, que esta gente, junto con el héroe nacional actual de Ucrania, el nazi Bandera, que se llama así, Stefan Bandera, bueno, pues esta gente, que primero estuvo en la división Galicia de las SS, bueno, pues esta gente luego formó su propia agrupación y hizo una matanza brutal. Se habla más o menos de unos 100.000 polacos y judíos en la zona de Volhynia y Galicia. Con lo cual los polacos, mucho cariño a los ucranianos no les tienen. Y yo recuerdo, una anécdota personal, una amiga mía polaca que me cuenta que su abuela le contaba historias de la matanza y que los polacos no habían olvidado eso. Así que puede ser un regalo envenenado porque se van a encontrar con un montón de ucranianos y como problemas internos, pues posiblemente los ucranianos se terminarán organizando, montando un partido ucraniano y veremos qué pasa. O sea, que es un regalo envenenado. Yo si fuera Putin, se lo daría sin ningún problema, vamos. Les invitaría a que entraran. Pero sí, los polacos lo tienen clarísimo y si pueden, van a intentar hacerse con ese territorio. Tienen que tener el permiso de Estados Unidos. Ya veremos cómo juega ahí, porque ahí tenemos otra variable que es clave, que es el desarrollo de las elecciones norteamericanas, en el que cualquier cosa puede pasar. De hecho, ya está pasando, ya lo hemos visto, desde el intento de asesinato de Donald Trump a, pues, cómo obligaron a Biden a no presentarse, los propios demócratas, porque ya estaba completamente senil, gaga, y a partir de ahí, cómo hicieron un fraude descomunal haciendo una votación online para que la señora Kamala Harris, que no es precisamente una intelectual, pues fuera la candidata del partido en un proceso absolutamente rocambolesco en el cual, primero los delegados que habían sido elegidos democráticamente para elegir a Biden se quedaron sin candidato, la señora Kamala Harris se los quedó, hicieron una votación online sin ningún tipo de garantía y luego han hecho la convención. Cuando es la convención, cuando tienen que elegir presidente,
o candidata a presidenta o presidente y vicepresidente. Es decir, allí fue, pues bueno, espectáculo hollywoodiense, pero nada más. Y ahora mismo, encima se le va a echar encima la derrota en Ucrania, a ver cómo lo gestiona. Porque, bueno, ya empezaron a hacerle la culpa a los ucranianos y tal, pero ya digo, va a depender todo mucho de cómo se vaya desarrollando la campaña electoral. Si llegamos a las elecciones, que tampoco está claro qué va a pasar, y después de las elecciones, igualmente, como está clarísimo que ninguno de los dos candidatos va a reconocer el triunfo del contrario, veremos si hay guerra civil o no hay guerra civil, en fin. Y eso va a afectar mucho a Europa, porque los europeos, no olvidemos, son vasallos de los norteamericanos y especialmente los polacos, que han sido siempre, desde su independencia, desde la desaparición de la Unión Soviética, incluso antes, pero bueno, han sido la quinta columna en Europa y la Unión Europea de los norteamericanos. Así que, de hecho, se están armando hasta los dientes, están comprando armamento. Sí, después del rollo que te he contado, sí, es muy probable que intenten meterse. Ahí traigo otra más, Fernando. A ver. Pregunta para don Fernando. ¿Qué papel considera que puede jugar Kazajistán en el conflicto OTAN-Rusia a futuro? Muy buena pregunta, Teresa. Es un país clave. Esto, muy interesante. A ver, como sabéis, Kazajstán yo he estado en Kazajstán muchas veces. Es decir, o sea, que más o menos, de todo lo que cabe, conozco un poco el país. Kazajstán es un país enorme. Es el 9º país más grande del mundo. Justo un poquito más pequeño que Argentina, para que os hagáis una idea más o menos. Y es un país con muy poca población. Fijaros, es un país que es casi como Argentina y tiene 20 millones de habitantes. ¿Qué pasa? Que Kazajstán es un país muy importante para Rusia en general, para mucha gente, también para China, incluso para Europa, en fin. Porque es uno de los grandes productores de petróleo del Caspio, del mar Caspio. Puede ser, esto varía con los tiempos y tal, tampoco lo cojáis de manera muy estricta, pero el 11, el 10, productor mundial de petróleo, ¿no? La mayor parte de ese petróleo va a Rusia, luego se revende, en fin, bueno. Además, tiene un montón de minerales estratégicos que son claves. Y por citar otro combustible, en este caso no combustible líquido, es el mayor productor mundial de uranio y tiene las mayores reservas mundiales de uranio. Con lo cual, pues es un país estratégico. Y si os fijáis, tenéis a Rusia arriba y por aquí al lado, en el este, a China. De hecho, Kazajstán es elemento clave en la famosa iniciativa de la franja de la ruta de los chinos. Todos los trenes que han estado llegando a Europa en cantidades enormes atravesaban Kazajstán. Con lo cual, las relaciones actuales, bueno, Kazajstán siempre ha tenido una política de llevarse bien con los rusos, entre otras cosas porque hay una minoría rusa muy importante, aunque va descendiendo, ahora debe ser el 22-23% de la población, pero son rusos, es decir, y también hay una parte de kazajos, 500.000 o así, que son rusos, que viven en Rusia. Es decir, hay rusos en Kazajstán y kazajos en Rusia. Y los grandes proyectos conjuntos de Kazajstán y de Rusia han sido fundamentales, ¿no? Ellos son los que, junto con Bielorrusia, los que lanzan la organización del Tratado de Seguridad Colectiva. Fundamental, Nazarbayev también lanza ahí, el anterior presidente de Kazajstán, la Unión Económica Euroasiática, es decir, lazos muy estrechos, igual también con los chinos, ¿no? A los que suministran bastantes cosas. Y
no se van a atrever a enfrentarse con los rusos. La situación es delicada, ¿por qué? Porque muchas empresas, bueno, casi todas, las empresas petrolíferas que están allí trabajando en los campos de petróleo son empresas occidentales, con lo cual los kazajos están ahí intentando mantener ciertos equilibrios difíciles. Además, no olvidemos que al actual presidente le debe el seguir siendo presidente a Putin y a los rusos, porque en 2022, el 2 de diciembre, hubo un intento de golpe de Estado, más complejo, pero dicho así, y como yo tengo amigos kazajos y tal, y especialmente en Almaty, que fue la zona más atacada, ese intento de golpe de Estado que estaba dirigido por Karim Masimov, que era en ese momento el jefe de las fuerzas, digamos, los servicios secretos kazajos, tenía una gran cantidad de yihadistas árabes. No hablaban ni ruso ni kazajo, hablaban árabe. Y entonces, ¿qué fue eso? Pues un intento de desestabilizar Kazajstán, país fundamental en Asia Central, para dañar a rusos y chinos. Le salió mal gracias a que los rusos, a través de la organización del Tratado de Seguridad Colectiva, intervinieron a petición de los kazajos y del presidente kazajo, y logró sustituir a las tropas kazajas que estaban en otras regiones y que fueran allí a luchar contra los extremistas estos, los golpistas. Estos golpistas yihadistas venían de Turquía, de la zona siria ocupada por los turcos y demás, y detrás de todo esto, como que suele ser casi siempre, estaba fundamentalmente Gran Bretaña, el Reino Unido. Así que Kazajstán, aunque hay un nacionalismo muy potente kazajo, de recuperar su identidad y tal, y no se llevan bien con los rusos, no se llevan bien, te lo digo. Lo que no van a hacer nunca es enfrentarse a los rusos. Otra cosa es que Occidente está intentando desestabilizar Asia Central, porque eso haría un daño terrible a Rusia y a China. Lo que queda del año y el siguiente, iremos viendo que se abren otros frentes, uno en el Cáucaso, y es posible que otro en Asia Central, porque desde Afganistán los yihadistas que combaten contra los talibanes, por ejemplo, el Estado Islámico famoso, que estuvo en Siria y tal, bueno, pues ahí quedó muy machacado, pero su rama en Asia Central, en concreto, lo que llaman el Estado Islámico de Jorasán, bueno, pues estos que están luchando contra los talibanes, que son más radicales que los talibanes, que ya es el más, bueno, están financiados y apoyados por Estados Unidos, porque Estados Unidos quiere desestabilizar toda esa región que es muy rica. Turkmenistán es uno de los grandes suministradores de gas del mundo y especialmente el gran suministrador de gas de China. Es decir, desestabilizar Asia Central es hacer mucho daño a China y a Rusia, muchísimo. Así que veremos más intentos. Y bueno, ya con esto no doy más la lata, me voy. Y la frase que yo voy a decir hoy es una frase, no sé si la he hecho ya, porque al final no me acuerdo de todas las frases que digo, ¿no? Pero bueno, o que leo y tal, puede que la repita, pero bueno. Es una frase que hay que visualizarla, ¿no? Y que es de un gran filósofo Nietzsche, que especialista en hacer frases contundentes, ¿no? Y esta frase, más o menos, dice así: cuando pasas mucho tiempo mirando al abismo, imagínalo, un abismo, un precipicio, vosotros al borde, mirando al abismo, muy profundo, cuando estiráis mucho tiempo, cuando pasáis mucho tiempo mirando al abismo,
el abismo termina mirándote a ti. Que es esa sensación de vértigo que se tiene cuando miras desde un abismo, desde una torre, de cualquier sitio, y no solo vértigo, digamos, físico, sino también desde el punto de vista de la personalidad, de la psicología. Si terminas mucho tiempo mirando al abismo de tu vida, al abismo de tus problemas, si tienes un problema de, por ejemplo, psicológico de cualquier índole, al final, en ese intento reflexivo, tienes que tener mucho cuidado porque ese abismo puede tirar de ti y caer en ese abismo para siempre. Pues eso, con eso me despido y nada, ya sabéis, el domingo, bueno, likes, no se olvida, likes, muchos likes, que si no, nos censuran. Y además, esto está muy mal, ya lo digo, en España, en Europa las cosas están fatal en ese aspecto. Likes, muchos likes, compartir con vuestros amigos, con vuestros enemigos, con quien sea, es decir, escribir, lo que sea, porque todo eso hace que los algoritmos de este canal nos respeten un poquito más. Si no, es que es imposible. Ya digo, seguirnos, likes, etcétera, suscribiros, darle a la campanita esa que hay arriba, tal, para que os avise en todas las semanas pues, que viene el programa y tal, y la hora y estas cosas, ¿no? Y os lo mande al correo electrónico, a donde sea. Bien. Y el domingo, con Ezequiel, mano a mano allí, hablando de muchas cosas. Y recordad lo que os he dicho. El domingo, dentro de 2 días, seguramente hablaremos también de Ucrania y del frente ucraniano, y os hablaremos de una línea del frente que ya es distinta, porque los rusos habrán avanzado más. Así que me despido hasta el próximo domingo y el siguiente viernes, y veréis que esto cada vez más rápido. Estamos en una guerra mundial, no os olvidéis, que no os engañen, esto es una guerra mundial con muchos frentes abiertos ya, y bueno, vamos a ver qué pasa. Venga, hasta luego, buen fin de semana.